Facebook Live. Mi nombre es Abdil Hernández Mendoza de la ENES Juriquilla y es un gusto para mí estar en esta mesa con importantes seres humanos que tienen un recorrido extraordinario. Me voy a dar la tarea para ir presentando a cada una de nuestras ponentes del día de hoy. Es un gusto contar con la presencia de Wendy Figueroa Morales de la Red Nacional de Refugios. Wendy Figueroa Morales es psicóloga feminista, titulada con más de 20 años de experiencia en la defensa de los derechos humanos, abordaje de las violencias de género y acompañamiento integral a mujeres e infantes víctimas de violencias desde la perspectiva de género, multiculturalidad y los derechos humanos. Directora desde 2013 de la Red Nacional de Refugios para Mujeres Víctimas de Violencia y sus hijas e hijos. Es referente en México de la campaña internacional del Banco Rojo para prevenir feminicidios, fundadora de la Alianza Internacional de Mujeres Líderes por la Igualdad y referente en países de América del Norte y América Central. Es consultora independiente, certificada por el Centro Mexicano de Filantropía, creadora de diferentes materiales y métodos de actuación, así como de campañas nacionales de incidencia a favor de la inclusión e igualdad sustantiva. Ha recibido diferentes premios nacionales e internacionales, ha sido huésped de honor en Buenos Aires, Argentina. Es para nosotros un honor, Wendy, que estés con nosotros, con nosotras. Bienvenida. Muchas gracias, igualmente un placer. También nos acompaña Erika Adriana Loyo Beristain, quien nos va a dar la ponencia El cuidado como derecho, trabajo indispensable para diseñar un sistema de cuidados en México. Erika Adriana es licenciada en Ciencias de la Comunicación con maestría y doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, diplomada en Literatura del Fin del Milenio y Atención a Personas Generadoras de Violencia. Desde hace 12 años, profesora del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Dirige el Centro de Formación en Periodismo Digital en el mismo sistema de Universidad Virtual. 15 años de antigüedad como docente en el TEC, como en la UDG, con experiencia de 15 años en trabajo cualitativo para empresas de investigación de mercados asociados a la MAI. Y bueno, tiene publicación de artículos sobre igualdad de género en la revista de InMujeres, actualmente en proceso de publicación de 3 artículos relacionados con el cuidado. Y pues me tardaría la ponencia de la doctora. Qué gusto que esté con nosotros, doctora. El gusto es mío, muchas gracias por la invitación, un placer. Al contrario. Y también está con nosotros Maribel Becerril Velázquez, que nos va a acompañar con la ponencia Rompiendo los lastres jurídicos contrarios a la igualdad entre mujeres y hombres. Maribel Becerril es licenciada en Derecho con estudios concluidos de maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Castillo-La Mancha en España, especialista en Justicia Electoral por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente es directora de Observancia de la Política Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y dentro de su experiencia profesional podemos decir que en los últimos 5 años ha estado dedicada a la defensa de los derechos humanos de las mujeres. También es autora de libros y de publicación, y ha trabajado en diferentes publicaciones. Mencionaré Nulidad de votación recibida en casilla, una perspectiva sobre la determinancia, caso Xochihuehuetlán, espero haberlo dicho bien, y ejecución de sentencias en materia electoral, entre otras. Y bueno, pues es un gusto que estén con nosotras y con nosotros. La dinámica consiste en 15 minutos de participación de cada una de ustedes. Después pasaremos a una sesión de preguntas y respuestas. Damos un agradecimiento a el comité organizador, en específico a la Facultad de Filosofía y Letras, a la Facultad de Estudios Superiores Aragón, a la Escuela Nacional de Estudios Superiores Juriquilla, a la Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM y a la Unidad de Atención para Personas con Discapacidad, así como a la DOACID de la FES Aragón por ello. Entonces, iniciamos con usted, maestra Wendy, por favor. Claro que sí, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Y bueno, lo que yo voy a compartir, o el nombre de mi participación, es Claves feministas para el empoderamiento y el ejercicio de la autonomía de las mujeres, niñas y adolescentes.
Y para poder hablar del empoderamiento y de la autonomía, tenemos que hablar justamente de las discriminaciones que vivimos las mujeres, que son múltiples discriminaciones que hoy nos llevan a estar a más de 10 feminicidios diariamente, y que esto, de acuerdo a la ONU, significa que cada 2 horas y media una mujer, niña o adolescente es asesinada en nuestro país. Esto es resultado, por supuesto, de toda una cadena de discriminaciones, de desigualdades, de naturalización de las violencias contra las mujeres y niñas, contra las mujeres de todas las diversidades, que eso también es muy importante hacer énfasis, y que tiene que ver también con la desigualdad que existe históricamente entre los géneros. Cuando hablamos de claves feministas, como bien nuestra querida Marcela Lagarde lo ha dicho, son esas pautas, esas estrategias, esos métodos, esos mecanismos que cada una de nosotras como personas podemos utilizar y definir para transitar justamente hacia un fin. Y este fin, en este sentido, es el empoderamiento y la autonomía. Cuando hablamos de autonomía, hablamos de un proceso personal, de un proceso que tiene justamente en el centro de la actuación la libertad, y eso es súper importante, la libertad de ser, de existir, la libertad de poder entonces exigir nuestros derechos como ciudadanas de los mismos. Esto quiere decir que en este movimiento y en esta filosofía feminista, que es la que voy a estar compartiendo, se trata de sumar, de articularnos, de enredarnos, de luchar por un conjunto de derechos que compartimos con los hombres, con todas las personas de este país y de este mundo, pero que es importante ante estas discriminaciones y desigualdades que vivimos por el simple hecho de ser mujeres, y que además estas se van profundizando. Si soy mujer, además soy mujer indígena, soy mujer discapacitada, soy mujer de la tercera edad, soy mujer de la diversidad sexual, etcétera, son múltiples factores que socialmente nos hacen vulnerables. Y aquí quiero dejar un concepto importante. Hemos escuchado que somos grupos socialmente vulnerados, y no es así, no nacemos vulnerables. La sociedad, los constructos sociales, las desigualdades nos llevan justamente a estar en esos grupos, en esos sectores que estamos socialmente vulnerados por estos constructos, estos estereotipos de género. Y en ese sentido, pues es necesario que existan derechos específicos para las mujeres, para las niñas, los niños, para las personas con discapacidad, etc. Para nosotras, la autonomía tiene un doble significado. Uno, estamos construyendo la autonomía, es algo que se construye, y dos, nos identificamos como mujeres en la autonomía. Esto sin duda es un proceso revolucionario, es un proceso justamente de emancipación, de liberación, donde, pues bueno, estamos rompiendo esquemas tradicionales, donde nos dicen, incluso antes de nacer, lo que tenemos que hacer, el deber ser, lo que se nos plasma por ser mujeres o por ser hombres, y donde, pues bueno, se nos va transformando también en esta autonomía enmascarada. Yo hablo de este amor romántico, de estas tradiciones donde nos reconocemos con base a los otros y a las otras, donde pues realmente nuestra identidad de ser mujer se construye con parámetros que no son realmente la esencia de una persona, sino que son construcciones sociales. Ejemplos: la media naranja, nuestro complemento, el estar al cuidado de los otros y de las otras, que bueno, la doctora Erika lo va a hablar con más puntualidad, el ser el sostén de la familia, el que la aguanta todo, el que, pues bueno, es la cruz que nos tocó cargar, el calladita nos vemos más bonitas, y bueno, aquí siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, calladitas no solamente no nos vemos más bonitas, sino que no existimos, ¿no? Y que tiene que ver justamente con este proceso de la liberación, de poder identificar que la autonomía también atraviesa nuestros cuerpos, nuestros actos, nuestros silencios, nuestras palabras, nuestros pensamientos. Por ello, Marcela Lagarde habla de que la autonomía es un proceso sexual. ¿Y a qué nos referimos con este proceso sexual? Y que no es una cuestión genitalizada, sino que la sexualidad es todo lo que yo soy capaz de hacer como persona. Implica precisamente, en el caso de las mujeres, un doble proceso sexual, que es justamente la definición del género, basada en la construcción de la mutilación de lo que somos las mujeres, y la autonomía sexual. En ese sentido, me parece fundamental enfatizar que la autonomía también atraviesa con el ejercicio y la protección, y ser quien conquiste mi primer territorio, que es mi cuerpo.
Nuestro primer territorio es nuestro cuerpo o nuestra cuerpa, a quien tenemos justamente que apropiarnos, resignificarnos y reconocernos. Entonces, para poder construir la autonomía necesitamos revisar cómo seguimos perpetuando, ¿no? Porque además estamos en un país, crecimos en un país patriarcal, androcéntrico, que nos atraviesa, que día a día nos enfrenta a una realidad misógina y que también estamos reproduciendo, muchas veces consciente y otras veces inconscientemente, estos patrones. ¿Esto qué significa? Que el proceso de autonomía es eso, un proceso donde día a día nos tenemos que, como muchas veces o varias de nosotras decimos, despatriarcar. Es un proceso de despatriarcalización, justamente de dejar al lado estos constructos y estos actos que son misóginos, pero que también perjudican a hombres y a mujeres, a niños y a niñas, a todas las personas de la diversidad. Tenemos que estar haciendo justamente un análisis de cómo estamos repitiendo esto en el lenguaje, en nuestras relaciones con nosotros, con las otras, en cómo ejercemos, que también eso es un tema importante, justamente el poder. Parte de la autonomía está relacionada con el poder, ¿no? Y el poder está socialmente mal entendido. Creemos que el poder es algo que siempre controla, que siempre coarta, que siempre está sobre encima del otro, pero vamos a ver que hay diferentes tipos de poderes. El poder en sí mismo me parece que es maravilloso. Ahorita, todas las personas estamos haciendo uso de nuestro poder de hablar, de expresar, de sentir, de reflexionar. Tenemos un poder de crear y construir. El problema me parece justamente que es cuando utilizamos ese poder para destruir, para estar encima de la otra persona. Y ese es el problema, y eso es lo que nos lleva a tener obstáculos para poder ser autónomas y para poder tener un empoderamiento y, por lo tanto, un ejercicio de nuestra ciudadanía. ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, hay narrativas. Todo esto que yo les vengo compartiendo son narrativas permeadas desde pues, los constructos sociales, el deber ser, lo que las mujeres pueden, lo que los hombres no pueden, las mujeres en el ámbito privado, los hombres en el público. Y esto nos lleva a incluir dentro de la autonomía un proceso de deconstrucción. ¿Qué significa esto? Justamente desarrollar una visión crítica que implica poder sumar nuevos conceptos, valores, creencias, nuevas maneras de vivir y de relacionarnos desde la igualdad, desde el respeto, desde la democracia y la inclusión. Y aquí también pongo otro análisis. Me parece que estar hablando de tolerancia implica el decir o aceptar que hay algo que es correcto y algo que sale de lo normal. Tenemos que empezar justamente a hablar de el respeto, y yo diría de amar la diversidad más que allá de tolerarla. Esto lo vemos constantemente en estos constructos también y en estos mensajes constantes que incluso hemos tenido en declaraciones del presidente, en funcionarios y funcionarias, que nos llevan justamente a perpetuar en lo privado y a decir que pues, las mujeres pues somos más pues comprometidas, ¿no? Que somos más apegadas a la familia, y eso es delicado porque justo estamos hablando de un trabajo no remunerado donde la sobrecarga de las labores domésticas y de los cuidados de los otros y de las otras recae de las mujeres. México es de los países con más tiempo que dedica diariamente al trabajo no remunerado, más de 6 horas diarias. Estamos por encima de la India, ¿no? Entonces me parece importante hacer esta reflexión. ¿Qué tenemos que hacer para empezar a apropiarnos de esta autonomía y de este empoderamiento? Pues justo entender que hay diferentes tipos de poder. Rapidísimamente, está el poder para, que es un poder creativo para construir, que abre las posibilidades de crear un proyecto, una acción justamente para accionar y crear relaciones, actividades, políticas públicas, ¿no? Ojo, está el poder con, que es el poder colectivo, que es donde hablamos de la sororidad. Cómo tenemos un poder colectivo con las otras, cómo podemos construir, donde muchos hombres aliados se han sumado justamente a construir nuevas formas de relacionarnos, porque creemos que una sociedad incluyente es posible. El poder desde dentro, que es justamente nuestro interior, esto que les decía, nuestra confianza, nuestra voluntad, nuestra capacidad de sentir, de respetarnos, de reconciliarnos con ese cuerpo, que es maravilloso, aun cuando no lo tratamos bien, ¿no? Reconciliarnos con esa sexualidad y con ese ser mujer.
Y el poder sobre, que el poder sobre es justamente el poder que oprime, el poder que controla, el poder que está sobre la otra persona con el único objetivo de tener intereses personales, pasando por encima de los derechos humanos de cualquier persona. Ese es el poder que tenemos que desarticular. Ese es el poder que tenemos que evitar. Y justamente, pues bueno, lo que hacemos en los feminismos y particularmente como psicóloga feminista es promover ese empoderamiento de las mujeres con, para y el poder interior para justamente poder acceder a todos los recursos que tenemos derecho por ser ciudadanas de los mismos. Recursos de salud, de acceso a la justicia, de protección, de educación, de recreación. Esos son todos los recursos que tenemos por el simple hecho de ser personas. Por lo tanto, el empoderamiento es un proceso personal que no refiere que alguien más venga a empoderarnos. Por favor, cambiemos ese discurso. Vamos a empoderar a las mujeres. Nadie empodera a nadie. Es un proceso personal, interno, que lo podemos compartir en lo colectivo, por supuesto, que de hecho se enriquece, pero surge desde adentro. Entonces, el proceso es personal y como tanto, cada uno tenemos o cada una tenemos nuestros momentos y nuestros tiempos. Es decir, estar empoderadas implica poseer poder sobre nuestro cuerpo, nuestro entorno, decidir cómo vestirnos, cómo caminar, si embarazarnos o no, si estar en relación o no, etcétera, ¿no? Si bien la autonomía y el empoderamiento son procesos personales, surgen y se fortalecen en lo individual y lo colectivo y viceversa, por supuesto que es un proceso en donde la participación del Estado es fundamental. Y cuando hablo del Estado mexicano, hablo de todas las instituciones que lo conforman, de la Secretaría de Salud, de Educación Pública, todas absolutamente, los medios de comunicación, la ciudadanía y en las 32 entidades federativas. Y aquí es justamente, y con esto voy cerrando, que el llamado es, si bien el proceso de autonomía y empoderamiento es personal, necesitamos que el Estado mexicano garantice e impulse la autonomía de las mujeres en 3 áreas: económica, con salarios igualitarios; inclusión financiera, reconociendo las labores de cuidado, reconociendo el trabajo no remunerado, teniendo aspectos de compensación ahora con el COVID-19, por supuesto reconociendo que en México la pobreza tiene rostro de mujer, promoviendo también la autonomía física que prácticamente se relaciona directamente con el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Urge que a nivel nacional esté legalizado el aborto, ¿no? También es súper importante garantizar el acceso a los métodos anticonceptivos. Ahora con el COVID esto se ha limitado muchísimo. Y por supuesto también tiene que ver con identificar las violencias que viven las jóvenes y las niñas. Y bueno, la autonomía política, por supuesto, ¿no? La participación de las mujeres en espacio de tomas de decisiones. Con esto termino. Necesitamos sumar acciones, asumir nuestras responsabilidades, pero también seguirle exigiendo al Estado mexicano su obligación de promover acciones integrales e intersectoriales para garantizar la vida y la seguridad de las mujeres, su ciudadanía y, por lo tanto, procesos de autonomía. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a usted, maestra Wendy Figueroa, porque me permitiré rápido recapitular 2, 3 puntos que me parecen muy importantes de su ponencia respecto a lo que es la desigualdad y la naturalización de la violencia que se tiene desde un principio. Este concepto que me parece se puede ir explorando y explotando más a lo largo de los estudios, pero no solamente de los estudios, sino de la práctica, que es el de la autonomía y sus significados, la referencia a Lagarde y pues la propuesta final que tiene respecto a lo que tenemos que hacer como seres humanos y tomar un posicionamiento respecto a lo que son estos diferentes tipos de poder que bien nos describe. De hecho, hay una de las preguntas que se hace en el chat de Facebook de Elisa Escalante, que la dejaría ahorita ahí por lo mientras al aire, que es ¿cómo se enseña a empoderar? ¿No? Esa era la pregunta que hace Elisa Escalante, ¿cómo se enseña a empoderar? Pero bueno, mientras le damos la palabra a la doctora Erika Adriana Loyo Beristain y agradecemos también ya por aquí la presencia de la doctora Alicia María Ocampo Jiménez. Doctora Erika, por favor. Muchas gracias.
Gracias por la invitación a la UNAM, a todas las instancias que participan en la organización del Congreso. Y bueno, gracias a Wendy por abrir el seminario o el panel que nos toca de manera tan magistral. Para mí es un honor compartir con todas ustedes y sobre todo platicar sobre esta parte que me toca, que he trabajado desde hace varios años de manera cada vez más incansable, porque pareciera que el tema de los cuidados es un asunto que se nos ha venido encima, sobre todo con esta pandemia, y que tendríamos que colocarlo como una gran oportunidad que se nos brinda para cambiar un paradigma. El asunto del cuidado es que necesitamos cambiar un paradigma completo en paralelo al tema de las violencias contra las mujeres, pero ese cambio de paradigma radica en dimensionar de una manera justa el cuidado, colocarlo de la forma en la que tiene que colocarse, primero como un derecho y después como una categoría política, que podría entonces colocarlo como un bien público y a partir de eso reconfigurar toda la institucionalidad que tiene el Estado mexicano y toda la concepción que hemos estado viviendo sobre el Estado subsidiario y que tendríamos que comenzar a destronar. Voy a comenzar un poco con una presentación que tengo que nos permitiría hablar sobre qué es lo que tendríamos que entender por el cuidado y cómo ha venido trabajándose en el desarrollo del proceso de investigación sobre este tema, ¿no? Las feministas europeas, sobre todo una corriente muy fuerte de feministas europeas, las feministas italianas, comenzaban a colocar este tema hablando de la precariedad del tiempo de las mujeres y de la importancia del tiempo de las mujeres en función de que las mujeres tendríamos poco tiempo en nuestra vida cotidiana a partir de que nos la pasábamos o haciendo trabajo doméstico o teniendo un trabajo formal o cuidando a otras y otros y a todo lo que estuviese alrededor de nuestra vida cotidiana. Esta precariedad y esta preocupación por el tiempo de las mujeres llevó junto con algunos otros feminismos y algunas otras teorías a pensar qué es lo que tendríamos que hacer para que entonces no solamente el tiempo, sino también el tema de los cuidados concebidos como trabajo pudiese comenzar a delinearse. Hay en este momento muchos trabajos, sobre todo de una corriente europea, varios trabajos de algunas españolas, una corriente anglosajona y una corriente francesa, que son fundamentales para considerar el tema del cuidado desde una perspectiva sociológica. Insisto, es importante entender que el cuidado no es solamente un tema de salud, no es solamente un tema que tiene que ver con los servicios de salud que se brinda a otros, sino que es un tema fundamentalmente político y fundamentalmente sociológico. Ha habido en esto entonces una evolución en términos de investigación sobre marcar 5 categorías de análisis que están muy bien delimitadas por Martín Palomo, que hace un recuento en su tesis doctoral magnánimo sobre cuáles han sido las categorías de análisis que hemos enfrentado con el tema del cuidado y que colocamos en esta visión infográfica que está aquí en la pantalla. Primero, pues hablar de entender que el cuidado es per se un trabajo y que está dentro de la categoría del trabajo no remunerado y por tanto no reconocido, que implica una asociación permanente sobre la mujer, o sea, el trabajo asociado a la mujer, a la maternidad y también a la familia como tal, ¿no? Que implica comenzar a pensar sobre estos temas de cómo desmaternalizamos, cómo desfamiliarizamos el tema del cuidado para que no sea solamente un asunto de una unidad en términos del hogar, de la casa, y tampoco se feminice, sino cómo lo hacemos comunitario, colectivo, cómo lo pensamos colectivamente y cómo nos hacemos cargo de él colectivamente para poder enclavarlo, como dice la CEPAL hoy en día, en un sistema de protección social, ¿no? Como el eje vertebral de un sistema de protección social. Voy a retomar esta idea más adelante. La segunda categoría lo ve desde la perspectiva del desarrollo moral. Bien lo colocaba la semana pasada Rita Segato en una
charla fantástica que tuvo con Amnistía México, en donde mencionaba la falta de politización del cuidado, que ese es un asunto que a mí me importa muchísimo, y que señalaba claramente, cierto es que el trabajo de cuidado es un trabajo no remunerado, pero no podemos pensar en que pueda recibir un salario, porque el amor, el corazón, la pasión que se pone y la visión ética que se coloca dentro de este trabajo no necesariamente tiene que remunerarse a partir de un salario o a partir de dinero, ¿no? Entonces es como una complejidad que marca la queridísima Rita Segato y que yo comparto particularmente, ¿no? Sin embargo, pues hay en esta visión muchos trabajos del componente de la sociología de la moral, la sociología o la filosofía también de la moral sobre este asunto de ver que el cuidado implica un componente ético, moral muy importante y que tendría que darnos la posibilidad de accesarlo a los derechos sociales desde ahí. Pero ahora tendríamos que categorizarlo y poder comprenderlo como un derecho humano fundamental. De ahí se viene todo el trabajo que se debate sobre la organización social del cuidado y que nos permite hoy hablar sobre la economía del cuidado con los aportes supremos de María Ángeles Durán, digamos, yo bajo mi perspectiva es una economista y socióloga que nos habla sobre cómo funciona el cuidado como un sistema económico. Incluso habla de un concepto muy innovador que se llama el cuidatorio como clase social, y eso me parece sumamente sugerente y relevante. Y bueno, María Ángeles en este momento ha estado trabajando mucho sobre cómo construir sistemas de cuidados en función no solamente de este punto económico y de la organización social del cuidado, sino también del derecho como tal, ¿no? Hay otra parte que se enlaza con esto, que es cómo entender el cuidado como un derecho humano, el derecho a cuidar, a ser cuidado, a autocuidarnos e incluso a decidir si no queremos cuidar, ¿no? Que ese es un tema también fundamental. Y bueno, esto está centrado en la gran discusión sobre la división sexual del trabajo y el papel del Estado en este tema. Si lo volvemos un derecho, el Estado está obligado a tener una responsabilidad muchísimo más amplia que deja de ser asistencialista y que deja de ser subsidiaria, ¿no? Para que entonces podamos pensar el cuidado desde otra perspectiva. Y bueno, una dimensión política que ha sido poco tratada, porque además pensamos que lo político y la política es un asunto público y dejamos de analizar la calidad y la categorización, la importancia de la política en la vida cotidiana. La dimensión política de la vida cotidiana, que es fundamental y que, bueno, implicaría trabajar el cuidado bajo un concepto más amplio, como los conceptos que coloca Pierre Bourdieu, como un campo, una capacidad de agencia y una capacidad de transformación. Estas son las 5 dimensiones de análisis sobre las cuales se ha vertebrado todo el trabajo teórico del cuidado y por tanto se colocan en 3 dimensiones, ¿no? La dimensión material, afectiva y la dimensión moral. Hablando, sí, claro, de que el cuidado tiene un carácter pluridimensional, es transversal a todas las etapas de la vida, a todos los ejes del desarrollo y que además, pues por tanto, ha estado intencionalmente olvidado, ¿no? Por parte del Estado y por parte de todos los componentes institucionales. Y hay que retomar esta idea de la CEPAL y de ONU Mujeres tan fundamental que significa que la trascendencia de colocar el cuidado como el principio de sostenibilidad de la vida y como la gran posibilidad de reconfigurar la economía rumbo a la recuperación económica tras o durante esta pandemia, que todavía le queda un buen rato, ¿no? Si pasamos a la siguiente, y tengo algunos datos que pueden servirnos y que pueden ayudarnos mucho sobre esta idea de cómo conceptualizamos el cuidado, pero en cifras, ¿no? Ya Wendy trabajaba y mencionaba algunas de ellas que me parecen muy relevantes, pero pensemos que hay una dificultad para conceptualizar el cuidado, dado que el sistema de protección sobre el que está diseñado parte de una palabra anglosajona que es el care, y que es muy difícil de trasladar y de traducir en términos
de investigación sociológica. Ha habido una tradición de investigación francesa que lo ha intentado hacer, pero que ha tenido muchas dificultades. El care como el cuidado o la importancia, el care about, el care for, ¿no? Que tiene muchísimas implicaciones, pero que es fundamental considerar para cuando conceptualizamos el cuidado. En esta perspectiva tenemos dos sentidos de conceptualización, ¿no? Cuidar significa atender o cuidar a personas que están en una condición de dependencia o que no se pueden valer por sí mismas, menores de edad, infancia, personas con alguna discapacidad, adultos mayores, etcétera. Y también está toda el área de profesionalización del cuidado, porque en la economía del cuidado ya hay personas profesionales que se dedican a esto y han desarrollado todo un componente económico alrededor de este tema. Incluso con mujeres migrantes, ¿no? Que se dedican al trabajo de cuidados y que tienen que ir a trabajar para brindar este trabajo a Europa, sobre todo a algunas ciudades de España, que les ha venido muy bien el trabajo de las mujeres migrantes de América Latina para poder atender este tema del cuidado. Todo un tema, ¿eh? Todo un tema porque ni siquiera tienen protección, ni siquiera tienen derechos, entonces si ven, cada vez vamos complejizando más toda esta telaraña. Es importantísimo hablar y dimensionar el cuidado como un derecho y un bien público, porque nada más y nada menos que es el 23.5% del Producto Interno Bruto es lo que representa nuestro trabajo del cuidado, altamente feminizado. Si lo dimensionamos, es 287.291 mil millones de dólares lo que representa nuestro trabajo. Una tercera parte de la economía del país está sostenida por el trabajo de cuidados que hacemos las mujeres, ¿no? Y que no cobramos y que también está olvidado y que también está invisibilizado. Y eso entonces implica asumir que las mujeres aportamos una tercera parte del Producto Interno Bruto y que tenemos, por tanto, que reconfigurar todo nuestro sistema político, institucional y social. Ya mencionábamos la cantidad de horas que las mujeres dedican al cuidado de personas en condición de dependencia, que es pues un poco más del doble de los hombres. Seguramente en esta pandemia fue ya casi el triple. Aún no tenemos posibilidad de tener una medición concreta. Y bueno, un estudio de mujeres muy interesante en 2019 señalaba que las mujeres que más se dedican a cuidar están en este rango de edad que colocamos, 20 a 39 años, y los hombres que menos están dedicados a compartir el cuidado están en este rango de edad, 12 a 19, lo cual quiere decir que tenemos mucho trabajo por hacer para educar, no solamente para solicitar corresponsabilidad, ¿no? Solicitar corresponsabilidad en el cuidado es un primer paso. Hay que reeducar, reaprender y aprender cosas nuevas sobre de ello. Y si estamos en este rango, pues es un rango que podemos mover muy, muy rápidamente en un tema de implicación. Sin duda la corresponsabilidad es importante, pero me parece que es un paso pequeño porque no transforma todas las condiciones estructurales que hay detrás de esta desigualdad tan grande, ¿no? Y bueno, pues ahí hay una cifra de Oxfam que es impresionante. Oxfam ha calculado que a nivel mundial las mujeres cuidan 12.500 millones de horas diarias en todo el mundo. De verdad es que imaginarlo es de verdad darle esta dimensión correcta. En la siguiente página coloco otros asuntos que tienen que ver cómo debatir este tema, ¿no? Es importante, antes que comenzar, es decir, es importante los avances que hemos tenido sobre cómo concebir y construir un sistema de cuidados para México. Sin embargo, esto va a estar desbalanceado totalmente y va a tener solamente acciones afirmativas y no transformadoras si seguimos sin considerarlo como un derecho humano y como un campo político. O sea, imprescindible que al diseñar los sistemas de cuidado, diseñemos también este debate que tanto ha trabajado Laura Pautasi, que es grandiosa para entender el cuidado como derecho humano, que significa contemplar esta dimensión ética y filosófica, desfamiliarizarlo, desmaternalizarlo, colocarlo en la institucionalidad y además hablar de un Estado que deje de ser subsidiario y que se convierta en cuidador, pero que esto implica un enorme reto
La CEPAL publicaba la semana pasada junto con ONU Mujeres un documento grandioso que ustedes pueden consultar en línea sobre el tema del el cuidado como el eje de la recuperación económica post-COVID, y es imprescindible colocar en el tema o en el centro de la protección social el cuidado. Me voy a acelerar un poquito y me voy a quedar en esta parte. El cuidado como derecho entonces exige ¿qué? Un nuevo contrato social. Punto fundamental, ¿no? Considerarlo como un bien público de interés nacional, una categoría política que nos implica a todas y a todos, algo que trascienda la corresponsabilidad y que lo coloque en un sistema que nos obligue a crear una nueva institucionalidad, ¿no? Una nueva arquitectura de género dentro de esta institucionalidad y dentro de la microfísica del poder del espacio cotidiano. Hay que hablar del espacio cotidiano y del espacio doméstico desde una perspectiva política fundamental, trascendental, para entonces colectivizar la discusión del cuidado. Hay que reconstruir el sistema de protección social, imprescindible, un rediseño institucional de todo el Estado mexicano para poder hablar de un sistema de cuidados universal y abarcativo, y construir además también, o cuestionarnos siempre, el enfoque de conciliación, ¿no? Y el enfoque de corresponsabilidad. Insisto, ayuda, es un primer paso, es vital e importantísimo, pero la conciliación ha sido muy criticada por las teóricas y por los teóricos europeos con relación a que en lugar a veces de ayudar y de equilibrar, a veces profundiza las brechas y las discriminaciones y los estereotipos de género. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema y hay que pensarnos como receptores y dadores de cuidado. Creo que he dado como unas pautas sobre los nodos centrales de esta gran discusión. Me parece que hay que atrevernos a trabajar desde la investigación más profunda y académica y científica el cuidado, para que no solamente tengamos acciones en campañas de comunicación, sino acciones realmente transformadoras y que nos sentamos a debatir cómo transformar este tema y cómo tenemos que obligar a la política, a las instituciones políticas y a los políticos a pensar de una manera distinta y a entender que el Estado se tiene que rediseñar y que las instituciones se tienen que rediseñar completas. No es solo una guardería más o una estancia infantil más, es un rediseño institucional e incluso un rediseño de nuestras prácticas políticas. Yo aquí lo dejaría y muchas gracias por escucharme. Al contrario, doctora, muchas gracias. Recapitularé muy rápido porque, insisto, son ideas fascinantes que nos permitirían profundizar, ¿no? Tanto lo que dijo la maestra Wendy como lo que acaba de decir usted. Sería bueno regresar a ver al cuidado como un derecho y como una categoría política, porque eso derivaría en un bien público y en un nuevo contrato social. Algo que habrá que poner atención los que estamos escuchando estas interesantísimas pláticas es que no solamente se está haciendo referencia a un tema, sino que también se está dando bibliografía feminista, que yo creo que eso también es muy importante y la estamos siguiendo. A ello, bueno, habrá que retomar la dimensión política de la vida cotidiana, creo que es algo que fue enfático en la plática, y justo en una de las aseveraciones que hacía la doctora, nos pregunta Sofía Rivera, ¿cómo puede empezar a reeducar esa parte del cuidado, ¿no? Dejo esa pregunta también para la siguiente sección, pero mientras le damos la palabra a la maestra Maribel Becerril Velázquez para que nos engalane con su presentación. Por favor, maestra. Gracias, buenos días. Es un privilegio estar esta mañana con todas y todos ustedes, sobre todo compartir el panel con mujeres que se han destacado por la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias. Como sabemos, a lo largo de los últimos años, las mujeres hemos ido ganando espacios que antes nos eran negados. La lucha, lo sabemos, ha sido y sigue siendo costosa y difícil, y aún estamos muy lejos de lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. El reconocimiento de los derechos de las mujeres en los instrumentos jurídicos internacionales y nacionales ha transitado por un complejo proceso social y político. De este modo, las leyes se convierten en un elemento central e inicial para la garantía de los derechos humanos de las mujeres.
Es prioritario que el Estado mexicano cuente con un marco normativo fortalecido que garantice los derechos de las mujeres y de las niñas. Toda legislación debe atender las circunstancias históricas de la desigualdad entre mujeres y hombres y ver en qué sentido dichas desigualdades se han reproducido en las leyes y en las instituciones. Por lo que el objetivo de esta ponencia consiste en exponer de manera general algunos lastres jurídicos que siguen existiendo en diversas legislaciones, identificando por qué es preciso reformar, modificar o derogar varios artículos de diferentes leyes, tanto federales como locales, con la finalidad de que el marco normativo responda a las necesidades de proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres. Además, también se hace indispensable modificar este tipo de disposiciones jurídicas como un paso necesario para la armonización legislativa con los instrumentos internacionales, aunado a que el Comité de la CEDAW ha emitido recomendaciones muy concretas al Estado mexicano para que armonice estas disposiciones normativas que constituyen una discriminación contra las mujeres. Desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se realiza un análisis y monitoreo de la legislación vigente, relacionada principalmente con los temas de igualdad, no discriminación, no violencia contra las mujeres y también sobre los derechos sexuales y reproductivos, legislación que se requiere que se revise a la luz de la perspectiva de género. No sé si también me pueden ayudar con la presentación. Ahí, sí. Si nos pasamos a las siguientes, por favor. Bueno, para este análisis del texto normativo, para el análisis del texto normativo y sobre todo para identificar si contienen disposiciones que afecten de manera diferenciada a las mujeres y a los hombres, Alda Facio propone una serie de pasos para este análisis, que parte de la toma de la conciencia de la subordinación de las mujeres a los hombres, hasta la ampliación de dicha toma de conciencia de las expresiones y las consecuencias del sexismo. ¿Le podemos pasar, por favor? Sí, nos vamos a las 6. Me parece que se cortó. Sí, ahí está bien. Los pasos que se siguen para realizar este tipo de monitoreo son los que, como ya mencioné, propone Alda Facio, y el primero de ellos es tomar conciencia de la subordinación del sexo femenino en forma personal, identificar las distintas formas en que se manifiesta el sexismo en el texto, así como identificar cuál es la mujer que en forma visible o invisible está en el texto, identificar cuál es la concepción de la mujer que sirve de sustento al texto, analizar el texto tomando en cuenta la influencia de los y los efectos en los otros componentes del fenómeno legal, ampliar la toma de conciencia de lo que es el sexismo y colectivizarla. De este modo, a partir de una visión con perspectiva de género, se revisan disposiciones normativas que históricamente han sido referidas en las leyes de manera contraria a los derechos humanos de las mujeres, o que han carecido de la perspectiva de género en la incorporación al marco normativo vigente. Siguiente, por favor. Basta con recordar que bajo la vigencia del entonces Código Civil para el Distrito y Territorios Federales en materia común y para toda la República Federal de 1928, existían algunos artículos cuyo texto original decía: estará a cargo de la mujer la dirección y cuidado de los trabajos del hogar. La mujer podrá desempeñar un empleo, ejercer una profesión, industria, etcétera, cuando ello no perjudique la misión que le impone el artículo anterior, que era el cuidado y el trabajo en el hogar. Este artículo se reformó el 9 de enero del 54, donde se le agregó que la mujer podría desempeñar un empleo, ejercer alguna profesión, siempre y cuando no se dañara la moral de la familia o la estructura de esta. Y el marido podría oponerse a que la mujer se dedicara a este tipo de actividades. Textos que fueron reformados hasta 1974. Sin embargo, en la actualidad, el Código Civil Federal, en su artículo 169, prevé que los cónyuges podrán desempeñar cualquier actividad, excepto las que dañen la moral de la familia o la estructura de esta. Siguiente, por favor. Finalmente, cito también lo que establecía la Ley Orgánica de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal de 1936, en la cual establecía que si el agraviado se encontraba imposibilitado para promover el amparo, podría hacerlo cualquier otra persona, aunque sea menor de edad o mujer casada. Estos son algunos ejemplos que claramente reflejan las distintas formas en que se ha manifestado el sexismo en los textos jurídicos.
Algunas de estas manifestaciones sexistas que pueden ser reflejadas en las leyes y que nos describe Alda Facio son el androcentrismo, la sobregeneralización o la sobreespecificación, la insensibilidad al género, siguiente, el doble parámetro, el deber ser de cada sexo, el dicotomismo sexual y el familismo. La identificación de expresiones discriminatorias en el texto legislativo que configuran normas contrarias a los derechos humanos de las mujeres significa revisar las leyes con una mirada feminista que permitan realizar las modificaciones o cambios necesarios. Derivado de este monitoreo que se realiza desde el Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y siguiendo la metodología de Alda Facio, se han identificado disposiciones discriminatorias que complejizan la aplicación de la ley. En materia penal, en lo referente a la regulación actual del aborto, en algunos códigos penales existen atenuantes discriminatorias contra las mujeres. En algunos casos, están basadas en estereotipos de género y reproducen la discriminación, como las atenuantes que refieren a que la mujer no tenga mala fama, que haya logrado ocultar el embarazo, que el producto sea resultado de una unión ilegítima. Esta situación se sigue presentando en el Código Penal Federal, en los códigos penales de Tamaulipas y Zacatecas, mientras que el Código del Estado de México establece como atenuante si lo hiciera para ocultar su deshonra. En los códigos penales de Querétaro y Quintana Roo prevén como atenuantes el consentimiento otorgado por el otro progenitor. Ello expresa lo que Alda Facio señala como el sexismo, que se manifiesta como un deber ser para cada sexo, que consiste en partir de que hay conductas o características humanas que son apropiadas para un sexo y para otro, sobre todo tratándose de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. De igual manera, es necesario que el tipo penal de abuso sexual no incluya en su contenido referencias estereotipadas, tales como elementos asociados al pudor o a la honestidad, como bienes jurídicos de las víctimas. Estas denominaciones no responden al bien jurídico afectado, que es la libertad sexual, y prejuzga respecto a la condición de las mujeres, además de que dificulta su acreditación. Asimismo, es indispensable señalar que la violación no puede ser justificada a la luz de la situación conyugal que se tenga con la víctima. Este supuesto se presenta en el estado de Michoacán, de cuya legislación se debe derogar la atenuante prevista para el caso de que la violación se cometa entre cónyuges, ya que es discriminatoria contra las mujeres y viola sus derechos de la libertad. Este supuesto discrimina a las mujeres a través de la idea de que la familia está por encima del interés de la libertad sexual de las mujeres, lo que Alda Facio denomina familismo. De igual manera, destaca la necesidad de que el delito de rapto y la privación de la libertad con fines sexuales sean derogados. De la redacción de estos tipos penales surge una concepción con un fuerte contenido discriminatorio sobre las relaciones entre mujeres y hombres, de nueva cuenta el deber ser de cada género. En Hidalgo, Nuevo León, se prevé el delito de rapto y en Nuevo León incluso además se regula la no aplicación de la acción penal cuando el raptor contraiga matrimonio con la mujer víctima del delito. Tratándose de la privación de la libertad con fines sexuales, actualmente 9 entidades federativas prevén este delito. Algunas de ellas disminuyen la pena si el sujeto activo pone en libertad a la víctima dentro de las 24 horas siguientes a la privación de la libertad y no se comete el acto sexual. Sinaloa disminuye la pena si se pone en libertad a la víctima dentro de los 3 días siguientes. La siguiente, por favor. Sí, la siguiente. Siguiendo con el Código Penal y los códigos penales de las mayorías de las entidades federativas regulan el tipo penal de estupro. Este ha sido uno de los delitos cargados de estereotipos de género. Basta con recordar que se preveía que la mujer fuera casta y honesta, o se extinguía la sanción si el imputado se casaba con la mujer ofendida. Actualmente este tipo penal también señala que si como producto de la comisión de este delito resultan hijas o hijos, se establece como reparación del daño el pago de alimentos para la madre y para la hija o hijo. Disposición que puede obligar a la menor de edad a un embarazo no deseado, violentando sus derechos, coartando su desarrollo personal y limitando su proyecto de vida. Siguiente. En el ámbito civil también existen diversos artículos con contenidos discriminatorios en contra de la mujer.
Por ejemplo, la disolución jurídica del matrimonio se ha visto atravesada por estereotipos de género que en algunas ocasiones han obstaculizado el trámite para quienes lo solicitan y que incluso han condicionado a contraer nuevas nupcias en función del sexo de las personas. Diversas causales para reclamar el divorcio podrían constituir menoscabo a la dignidad de las personas, por lo que la figura del divorcio sin causales se ha ido extendiendo en la normatividad vigente como un mecanismo ágil y legal. Actualmente, 26 entidades federativas permiten el divorcio sin causales. El que se prevean una serie de causales para poder divorciarse, aparte de representar una carga desproporcionada que tenían que acreditar, atenta contra el libre desarrollo de la personalidad. Esto también ha sido así sostenido en tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte. Actualmente, en la legislación del Estado de Baja California se encuentra regulado el divorcio de manera que no pueda solicitarse, sino hasta después de un año de celebrado el matrimonio. Esto sin duda también atenta contra la libertad de separarse si se quiere al otro día de haber contraído matrimonio. En lo relacionado con las restricciones o condiciones para contraer nuevas nupcias, también se considera necesario que debe modificarse la disposición que prevé la temporalidad para contraerlas, así como la referencia a acreditar que la mujer no está embarazada, en tanto que ello contraviene los derechos de las mujeres y que se basan en un doble parámetro, es decir, ante una misma conducta, una situación idéntica es valorada o evaluada con distintos parámetros o distintos instrumentos para uno como para otro sexo. Asimismo, se advierte que el hecho de que se limite el derecho al libre desarrollo de la personalidad al prohibir contraer nuevas nupcias en este determinado plazo no responde a una causa razonable, ya que actualmente existen métodos confiables para tener la certeza del parentesco del hijo o de la hija, nacidos dentro de una relación matrimonial, como sabemos, mediante pruebas genéticas. La siguiente. Esos son en cuanto a las restricciones para contraer nuevas nupcias. La siguiente, bueno, ahí. Otra de las posiciones que también pueden ser discriminatorios es lo referente a la pensión alimenticia. En las leyes correspondientes se señalan que la mujer tiene derecho a los alimentos en caso de divorcio por un periodo de igual duración del matrimonio. Sin embargo, se condiciona el pago al hecho de que la mujer permanezca soltera. Con ello se estaría de igual manera vulnerando los derechos humanos, es decir, para mantener el derecho a recibir alimentos, la mujer no puede contraer matrimonio de nuevo o unirse incluso en concubinato, lo que atenta contra su propia dignidad, por tanto, es violatorio también del derecho a la igualdad y la no discriminación. Adicional a esta visión acotada y contraria a los derechos que prevalecen en materia familiar, se encuentran aquellas entidades federativas en las que no se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. La permanencia de que el matrimonio se considere como la unión de un hombre y una mujer es una expresión de la discriminación que responde a las asimetrías de poder, que se caracteriza por profundos acuerdos culturales, históricos, políticos y sociales determinados, así como de esa visión dominante y binaria de la sexualidad. En la actualidad, 17 entidades federativas se reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo. Otro de los temas que son motivos de preocupación consiste en que en 20 entidades federativas, en sus constituciones, protegen la vida desde el momento de la concepción, vulnerando el derecho de las mujeres a la dignidad, a la libertad reproductiva, a la maternidad libre, a la salud, a la vida privada, a la integración personal, a su plan de vida, a decidir sobre el número y espaciamiento de hijas o hijos, a la igualdad y a la no discriminación. Junto a esta preocupación, ya lo comentaba Wendy, se encuentra otro gran pendiente que tiene el Estado mexicano con las mujeres, consistente en la despenalización del aborto cuando este se realice hasta las 12 semanas. Por ello resulta de particular importancia que las instituciones, la academia, las organizaciones de la sociedad civil hagan del ámbito legislativo un espacio de análisis y de discusión colectiva, pero sobre todo un llamado al Congreso de la Unión y a los congresos de las 32 entidades federativas para fortalecer el derecho a la igualdad, a la no discriminación por razones de género, el derecho a una vida libre de violencia, a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pero sobre todo para que se legisle con perspectiva de género y derechos humanos.
El Estado mexicano está obligado a adoptar todas las medidas adecuadas para eliminar la desigualdad, la discriminación, para erradicar la violencia en cualquiera de sus expresiones contra las mujeres y niñas y a garantizarles una vida libre de violencia. Finalmente comento que este tipo de análisis se encuentran publicados en la página del micrositio del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, igualdaddegénero.cndh, donde ahí se explica claramente la metodología que se siguen. Estos solo son algunos de los temas que se monitorean, es mucho más amplio el monitoreo que se realiza desde la CNDH, porque aparte de estos artículos o disposiciones que deben de derogarse, también se establecen ahí los pendientes que tiene el Estado mexicano. Esto como un primer paso para garantizarles ese derecho a una vida libre de violencia. Sabemos que debe de ir acompañado de una serie de políticas públicas, como ya lo han dicho, pero el que estas leyes cumplan con los estándares internacionales es un primer paso que también debe de cumplir el Estado mexicano. Yo lo dejaría por el momento hasta aquí para continuar en el apartado de preguntas y respuestas. Le agradecemos mucho su participación, maestra Maribel. En efecto, creo que cuando uno la escucha se da cuenta que el lastre es grandísimo, que es muy amplio respecto al tema jurídico, y pese a que existen diversidad de recomendaciones al Estado mexicano, parecería ser que hay caso omiso en muchas de estas. Este análisis y monitoreo que ustedes han hecho nos deja también con mucho trabajo por hacer, ¿no? Es lo que pienso respecto a, pues, que tenemos leyes de la década de los 30, de los 70, como se expuso, parecería ser que siguen vigentes en diferentes estados de la República Mexicana, y bueno, llevan a muchos temas de alto, pues, de focos rojos, podría decir, como el prejuzgamiento a la libertad sexual de las mujeres, que usted tocó en la presentación, los temas nupciales, entre otros, que han de alguna manera recaído en el tema tan importante que nos une ahorita para poder debatir. Le agradecemos mucho esta participación. Mientras le damos la palabra a la doctora Alicia María Ocampo Jiménez, me voy a permitir leer una breve parte de su semblanza. Ella es licenciada en Pedagogía, maestra en Psicoterapia Gestalt, doctora en Filosofía del Derecho Moral y Política por la Universidad Valencia, España. Actualmente es directora de Mujeres Guadalajara, profesora del Tecnológico de Monterrey, también Campus Guadalajara, en materias de formación ética y con perspectiva de género. No voy a leer todo su CV porque es muy amplio. Sin embargo, nada más diré que es consultora, formadora y coordinadora de diplomados en diversas políticas públicas con perspectiva de género. Ha dirigido Instituto de las Mujeres, ha impulsado que toda administración pública municipal trabaje con enfoque integrado de género. Y bueno, un haber muy amplio en sus actividades. Sin más, doctora, le cedemos la palabra y permito las autorizaciones que me solicitó. Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes, coincidir con estas panelistas tan valiosas. Ahorita le comentaba a la doctora Loyo que qué importante que de verdad se vaya fraguando esta política pública de los cuidados desde el Estado y no desde la subsidiariedad. Bueno, pues encantada. Voy a poder compartir pantalla, ¿verdad? Si nos ayudan a... Ajá. Me parece que tenían ya la presentación. Como prefieran, o si quieren que la ponga yo, también puedo ponerlo. Bueno, en lo que ponemos la presentación, la finalidad de mi exposición es compartirles cómo hemos precisamente trabajado a nivel municipal para promover el enfoque integrado de género en las políticas públicas municipales en materia de atención de la violencia contra las mujeres y de manera especial en esta época de COVID que ha vuelto más complejo pues todo el proceso dentro del trabajo municipal con esta intención de precisamente fortalecer estas políticas públicas con mucha responsabilidad
De hecho, bueno, ahorita que se pueda ver mi presentación, no sé si la tienen o prefieren que la ponga yo, ustedes me dicen. Ya la puede compartir, doctora, por La favor. comparto. Fíjate que está trabado mi PowerPoint, no sé por qué no quiere abrir. Si ustedes la tienen, la podemos poner desde, no sé, yo la entregué. Sí. O si la podemos poner, por favor, las personas de Si nos apoyo apoyan técnico. poniéndola adelante o si no, la pongo yo, pero está trabado el PowerPoint, no quiere compartir, la tienen solo en PDF. Entonces Sí, la pongo, ¿quieren que la ponga yo? si es posible, se lo agradeceremos mucho, doctora. Muchas gracias. Bueno, van a ver a ustedes ahora que ponga la presentación, hay varias dependencias municipales que trabajan en articulación integral precisamente para que la atención de las violencias no sea un trabajo aislado. Hemos ido paulatinamente consiguiendo hacer una sistematización municipal, cosa que a veces es muy difícil, en algunos casos lo plantean como prácticamente imposible, y viendo cómo hacer que cada una de las dependencias que tienen esta responsabilidad en la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de las violencias en su conjunto, puedan de verdad hacer este trabajo de manera articulada. No estoy pudiendo abrir, no sé por qué, denme un segundito. Y en este sentido, bueno, pues son varias dependencias llamadas UNEAS, por sus siglas, Unidades Especializadas en la Atención de la Violencia contra las Mujeres. Estoy tratando de abrir el archivo, pero no sé por qué está tan trabada la computadora, una disculpa. Y bueno, en este marco, explicarles, creo que ya está, bueno, lo pusieron ustedes, ¿verdad? Está puesto ahí. Bueno, aquí están las dependencias con sus titulares. Sobre todo quiero destacar el trabajo de nuestra coordinadora de políticas públicas transversales, la maestra Gemma López Barragán, porque estos trabajos de integralidad implican mucha incidencia para poder articular esta política pública. Hay un área del instituto que es políticas públicas transversales, que precisamente vela porque así se lleve a cabo este trabajo de integralidad. La siguiente, por favor. Bien. Algunas cuestiones que observábamos en cuanto al el tema de la integralidad, eran algunas dificultades, por ejemplo, el hecho de que las ciudadanas no querían denunciar por largos periodos de espera y desconfianza en las instituciones de la justicia, de acceso a la justicia, pero por otra parte una indisposición para denunciar por miedo a represalias. Entonces, en ese contexto, el mismo municipio desde la administración pasada generó órdenes de protección municipales de 72 horas, prorrogables cuantas veces lo necesite la ciudadana. También se nos reportó por parte de Secretaría de Gobernación que algunos policías, sobre todo hombres, fraternizaban con los agresores. De ahí la importancia de generar una división especializada en la atención de la violencia contra las mujeres que nos permitiera atender de una manera sensible, con perspectiva de derechos humanos y de género, la violencia contra las mujeres. Creamos una división en el más alto nivel de toma de decisiones para poder atender las problemáticas de la violencia de una manera focalizada y con esta perspectiva. Esta articulación insuficiente por parte de las instituciones, desde el principio tratamos de hacer esa articulación y fortalecer el marco normativo en la materia. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Bueno, recordando, hay una resolución de Naciones Unidas desde el 97 donde urgía a los gobiernos a desarrollar y promover metodologías para esta incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas. La siguiente, bueno, con todo este marco, lo que hicimos fue seguir impulsando. La siguiente, por favor. Voy a ir rápido porque son solamente datos. Bueno, esto es para mí el terreno en el que se desarrolla la desigualdad y las violencias contra las mujeres en razón de género, y no queríamos que el terreno estuviera así, sino llenar de verdad con esas políticas públicas integrales de agua que nutriera a la tierra para que pudiéramos generar una vida libre de violencias. La siguiente, por favor. Y bueno, sabiendo que hay 4 enfoques de las políticas públicas, queríamos hacer un enfoque género transformativo en el cual no solamente se atendían las necesidades diferenciadas o que hubiera una ceguera de género, sino que también se hicieran transformaciones en cuanto al empoderamiento de las mujeres. La siguiente, por favor. Bien, en esta conciencia del ciclo de políticas públicas fuimos generando transformaciones
en el modelo del Plan Municipal de Desarrollo que se le integra un enfoque, un eje transversal con indicadores de género, y además hicimos cambios normativos para tener posibilidades de generar programas rectores en la materia que Guadalajara no había tenido hasta el momento. Cambiamos los reglamentos para que hubiera programas rectores pro igualdad y PIMPATSEM, que ahorita se los voy a enseñar, y además que el Plan Municipal de Desarrollo se armonizara con indicadores. La siguiente, por favor. La siguiente, gracias. Ay, creo que no se puede. Ajá. Bueno, una cosa también que focalizamos fue esta importancia de trabajar con enfoque integrado de género, que no solamente hubiera algunas acciones que fueran transversalizadas, como se dice, sino que al trabajar con enfoque integrado de género se entendiera la administración pública y el trabajo en Guadalajara como esa esponja que absorbe agua, y el agua como el enfoque, como la perspectiva de género que llega, moja y empapa todo, ¿no? Y entonces de ahí la importancia de articularnos con todas las instituciones y de trabajar desde esta integralidad. La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, en este contexto, pues la idea era precisamente generar un marco normativo sólido, esta fuente que ven aquí, bueno, dibujada así como muy básicamente, ¿no? Una fuente de la cual se emana el agua y luego de ahí sacar todo lo que les estamos contando, planes, programas, proyectos, protocolos, instituciones más sólidamente con perspectiva de género y acciones en la materia, para su institucionalización en diferentes ámbitos. La siguiente, por favor. Bien, en esta búsqueda, bueno, esto tiene que ver con un video muy interesante que habla del tema, cómo hacer para que esta tendencia que tenemos a la sectorización de los temas de género se volvieran parte integral de la administración pública. Se integró el trabajo de género dentro de los gabinetes como una prioridad del presidente municipal, que ha estado impulsando la agenda. Ahorita, bueno, les comentaba cuando mandé la presentación que acabamos el día de ayer de inaugurar instalaciones para esta división especializada de la policía que les conté, que quedaron, bueno, yo estaba emocionada viendo las instalaciones, y además botones de emergencia en esta época que es tan difícil, porque es una época de crisis, sacar políticas públicas. Bueno, pues nos atrevimos a sacar dos cuestiones, una tercera que es una casa de emergencia que también está en proceso, porque hay un compromiso de verdad muy grande para que la política pública en la materia avance. La siguiente, por favor. Como ven, aquí está como la casita del perro, el enfoque aislado de género. La idea es que se transite hacia la integralidad y que esas políticas de verdad puedan ir garantizando desde sus marcos normativos, programáticos y acciones que se vaya avanzando en esta materia. La siguiente, por favor. Bueno, pues ahí está la integralidad representada en estas imágenes. La siguiente, por favor. Y bueno, la base siempre ha sido trabajar desde los tratados internacionales, la armonización con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, los reglamentos municipales, los planes de desarrollo, e ir haciendo que se fraguen los programas adecuadamente. En materia de igualdad iríamos por aquí, en materia de violencia nada más, sería Belém do Pará, y como tratado internacional o convención interamericana, y llegando hasta los programas rectores en la materia, como en el caso de Guadalajara, el ahora llamado PIMPATSEM, que ahorita les vamos a mostrar las portadas del programa. Bueno, entonces, ¿qué hicimos para el logro de esta integralidad? Una pronta redacción de los marcos normativos, como les decía. También, aquí pueden ustedes ver, yo con mucho gusto les hago llegar el material para que lo puedan leer. No lo voy a leer todo, pero sí contarles que transformamos los reglamentos para que tuviéramos estos programas, informes trimestrales de las dependencias dando cuenta de cómo se iba a ir avanzando. La sanción del acoso sexual callejero por parte de Justicia Cívica Municipal, y el reglamento de la policía para que la división estuviera en el más alto nivel de toma de decisiones y que fuera una política pública institucionalizada desde su normativa. La siguiente, por favor. Muchas gracias por su apoyo. Bueno, en esta articulación, como les decía, aquí están todas las dependencias que trabajan, las unidades especializadas en la atención de la violencia. Tenemos reuniones quincenales para trabajar precisamente en cualquier cuestión que tenga que ver con la integralidad. Hicimos el plan estratégico de alerta de manera participativa y también participaron en la redacción del PIMPATSEM. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál es la responsabilidad del instituto? Generar o ser la instancia rectora de estas políticas públicas municipales. En el marco de la gobernanza cuenta con un consejo consultivo que no solamente analiza y aporta a las políticas públicas del instituto, sino también a los propios sistemas municipales, el de igualdad y el de vida libres de violencias.
y además, pues trabajando en la planeación y presupuestación con perspectiva de género. Este año sacamos varios proyectos transversales que no estaban en el presupuesto del instituto, pero que incidían transversalmente, como lactarios para 14 instituciones, la casa de emergencia que está a punto también de ser realizada, las instalaciones de Diabim y botones de emergencia para las ciudadanas que necesiten avisar cuando tienen una orden de protección que está cerca a su agresor. La siguiente, por favor. Bueno, pues siendo Secretaría Técnica de los Sistemas, también articula el Modelo Único de Atención, cuenta con una propia UNEA donde tenemos 2 abogadas y 2 psicólogas expertas, además de quienes son titulares de las áreas de atención jurídica y psicológica que trabajan también desde la integralidad. Y pues muy importante cuidar los perfiles para que tengan esta perspectiva de integralidad de derechos humanos y que se sepa cómo hacer el enfoque integrado de género para las políticas públicas. La siguiente, por favor. Bueno, pues ¿cómo hemos avanzado en Guadalajara? Comentarles, se nos comunicó por parte de la misma CONAVIM que fuimos el primer municipio en el país que entregó un plan estratégico de alerta municipal. Ya están publicados los 2 programas rectores, el día 29 de julio se publicaron los 2 programas, se aprobaron por parte de los sistemas, se acaban de publicar en Gaceta. La siguiente, por favor. Estas son 2 cuestiones, aquí están las portadas de los programas que les contábamos, Pro Igualdad y Pimpatsen, cada uno tiene sus propios objetivos, estrategias, acciones, incluso sus problemas y matrices, pero tienen una parte común que es el diagnóstico y después ya el desarrollo de los objetivos, estrategias, acciones e indicadores que se armonizan con el Plan Municipal de Desarrollo. La siguiente, por favor. Bueno, también modificamos estos reglamentos, como les decía, creamos esta división especializada que tiene 3 unidades de atención integral especializada y seguimiento, de enlace interinstitucional y de captura y procesamiento de información. La prospección es que sean 100 personas en la Diabim y por ahora, hasta ayer tenían 8 unidades, 8 coches, ahora tienen 18 coches para acercarse a las ciudadanas donde lo necesiten en Guadalajara. La siguiente, por favor. Bueno, estas son algunas fotos de nuestra Diabim, que esta es una campaña que hicimos para difundir su existencia. Todas las personas que ven en las fotografías son parte real de la Diabim. Están las comandantas, son 2 comandantas, un comandante, el comandante Silva, que se ha especializado en masculinidades positivas para difundir precisamente también estas masculinidades positivas desde nuestra querida Diabim, así le llamamos por sus siglas. La siguiente, por favor. Bueno, también modificamos, como les decía, el reglamento de policía y buen gobierno. La multa puede ser de hasta 5,000 pesos y se pueden quedar hasta 36 horas en separos municipales en razón de acoso, ¿no? También hemos estado trabajando en el fortalecimiento de las capacidades institucionales de las UNEAs y, como les decía, desarrollamos estos proyectos estratégicos. Habíamos proyectado 5 lactarios que se unieron integralmente con otro proyecto de lactarios que había venido de regidurías y son 13 lactarios. La siguiente, por favor. Bueno, también un presupuesto con perspectiva de género que al concentrar todo lo que se estaba haciendo con perspectiva de género llegó a 460 millones destinados por las diversas dependencias de la administración pública en materia de trabajo transversal de género, ¿no? Tenemos una campaña que se llama Espacios Libres de Acoso, ahorita les ponemos fotos y también los datos actualizados, muchas gracias, y el trabajo de desarrollo de masculinidades positivas. Esto que les voy a poner ahora son fotografías de las cosas que hemos estado haciendo. Al personal policial se capacitaron más de 1,000 personas. La siguiente. Vamos a presentarles las imágenes. También al estudiantado llegamos a 2,349 personas el año pasado. La siguiente, por favor. Se colocaron también en obras públicas, se coloca una manta y capacitamos a 243 personas el año pasado. La siguiente, por favor. Y a operadores del transporte público 72 con la campaña también y un protocolo que es la siguiente. Aquí pueden ver a las personas de la Diabim también capacitando este protocolo para que las ciudadanas sepan a dónde acudir si necesitan apoyo. La siguiente, por favor. Vamos a pasar. Esta fue otra campaña nacional que trabajamos con ONU Mujeres porque tenemos un programa de ciudades y espacios seguros para mujeres y niñas y esta campaña fue nacional y fuimos parte de la misma. La siguiente, por favor. Se dio capacitación a chicos y a hombres para que se hicieran conscientes de esta situación y hubo resultados muy positivos. Tenemos un grupos de ayuda mutua para que las mujeres que lo necesiten puedan, a través de estos círculos de mujeres con 15 sesiones, tomar conciencia de si están viviendo violencias y salir de ese ciclo. La siguiente, por favor.
Bueno, también una cosa que detectamos es que el personal policial no registraba las violencias contra las mujeres y eso se debía a que no había ningún lugar donde registrar en el IPH, el índice policial homologado, y creamos un anexo especial para que puedan registrar los tipos y modalidades de violencias que viven y algunos otros datos que lo pueden ver aquí en el formato, que lo hemos pasado a CONAVIM para que se pueda difundir a nivel nacional y que esto pueda estar en todas las policías del país y que registren de verdad la violencia contra las mujeres, porque si no, no vamos a tener estadísticas adecuadas desde el primer respondiente. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a COVID, aquí les podemos compartir, si quieren vamos a ir más rápido porque ya tengo tiempo encima, pero sí compartirles, tenemos este folleto de mujeres y niñas libres de violencia, son 12 diapositivas que se comparten en físico, la comisaría de la policía repartió por todos los polígonos, tiene los datos de todas las instituciones a las que se puede acudir para que puedan pedir apoyo y bueno, seguimos avanzando en esta época, como les decía, con proyectos estratégicos de mucho impacto como que la DIABIM tenga instalaciones adecuadas, una casa de emergencia, los botones de emergencia también se redireccionó presupuesto para que todas las ciudadanas que tienen órdenes de protección puedan tener esos botones y avisen rápidamente a las autoridades policiales si necesitan ayuda y llega el polígono que es el que está más cerca, pues son más unidades policiales, pero inmediatamente se acerca la DIABIM para el apoyo complementario y luego el seguimiento integral y el acompañamiento en el acceso a la justicia. La siguiente, por favor. Bueno, estas son algunas acciones que hemos hecho, ya se las he contado, la siguiente por favor. Aquí pueden ver cómo también con ONU Mujeres, a través de Farmacias Guadalajara, todas las farmacias, y ya metí aquí un gol, perdón, pero todas las instalaciones tienen estas placas de espacios libres de acoso y este póster para la campaña de denunciar si están viviendo algún tipo de violencia. Yo hasta aquí me quedo, pero pues podemos seguir compartiendo para que puedan podamos compartirles justo lo que estamos haciendo en esta materia. Son 1,700 placas las que hemos colocado en Guadalajara para la prevención de la violencia y que sepan hacia dónde acudir. Y bueno, ya lo último que tenemos son las campañas, que aquí están los alcances. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a usted, doctora Alicia María. Me voy a permitir saltarme la retroalimentación para darle la palabra a la doctora Erika para que nos regale una conclusión, por favor, doctora Erika. Muchas gracias. Pues de antemano una disculpa porque me tengo que desconectar ahorita, por eso es que me hicieron el favor de pasarme el uso de la voz. Más que conclusión, quisiera a lo mejor concentrarme en las preguntas que han llegado y que han colocado aquí en nuestro chat. Finalmente también hay, hacia donde están todas y todos ustedes viéndonos, un abrazo muy cálido, muy afectuoso y mi agradecimiento por estar aquí con todas nosotras, pero sobre todo también por hacer sus preguntas. A ver, yo quiero retomar un concepto de la gran Rita Segato. Al nuclearizarse toda la sociedad y concentrarse sobre el tema de la familia, nos han robado a las mujeres la gestión de la vida política como tal, ¿no? Y nos han robado cierta retórica, han hecho todo un trabajo para hablar de un modelo de familia tradicional que ya no existe, que está rebasado, que hay gente que se empecina en defenderlo, ¿no? Y ahora tendríamos que hablar de las familias. Pero creo que el primer paso para desfamiliarizar y desmaternalizar el cuidado, que insisto es un cambio de paradigma total y es un cambio y una transformación impactante del Estado y de sus instituciones, pero un primer paso es el diálogo, la conversación. Hablar de los 3 componentes que menciona la CEPAL, pero que yo metería otro, que es el reconocimiento, aquí lo tengo, la redistribución, la reducción de las horas que tenemos con relación al cuidado, pero también de la reconfiguración, y eso es una parte muy importante. Sin duda, un paso vital es la corresponsabilidad. Un paso vital son estos trabajos y todas estas estrategias de conciliación, pero insisto, no deben de ser permanentes. La conciliación no debe de ser permanente porque entonces no habría transformación de la institucionalidad y del Estado como tal. La conciliación solo profundiza las desigualdades y los estigmas y los estereotipos, ¿no? Entonces vamos dejándoles a las mujeres a que salgan más temprano para que se vayan a cuidar, y los hombres ¿qué? ¿No? Es decir, hay toda una necesidad de transformación sobre este asunto. Debo de reconocer que yo era de las que hablaba mucho sobre conciliación, pero todo lo que he investigado a lo largo de estos últimos 4 años o 5 años que he estado metida tan profundamente en el tema del cuidado,
me ha llevado a repensarlo. Entonces, pensemos en la reeducación, en la reasignación de cierto tipo de trabajos que podemos hacer para sacar este asunto de la desmaternalización y de la desfamiliarización. Y dotemos de concepto y de un nuevo relato, de una nueva narrativa, como lo mencionaba Wendy al principio, ¿no? A esta autonomía tan necesaria que tenemos que tener, y una autonomía que las mujeres tenemos que tener y desarrollar en conjunto con la sociedad en general, colectivamente, porque nuestra autonomía no es solo un asunto de las mujeres, es un asunto colectivo. Hay que estas narrativas sacarlas a lo colectivo, tenerlas siempre presentes y dotarle de un pensamiento político y de un componente político sumamente fuerte. Ojo, un componente político desde la visión de Chantal Mouffe y de muchísimas otras autoras que hablan sobre lo político y la política, no solamente desde la idea de la institucionalidad y del pragmatismo de la acción, sino desde esta capacidad de agencia, de transformación, y que tiene que ser contada y relatada con una perspectiva distinta. Creo que es más complejo de lo que podemos imaginar. Es una tarea sin duda de largo aliento porque, insisto, implica reconfigurar el Estado mexicano y la institucionalidad mexicana completamente. Pero me parece que el feminismo ha dado cuenta de que sabe picar la piedra de manera muy persistente y bueno, necesitamos cada vez más personas que se unan a este gran debate y a provocar estos cambios. Así es que pues yo con esto lo dejaría. Creo que pudimos más o menos englobar las preguntas que había. Y nada, agradecerles a todas y a todos ustedes la invitación, el apoyo a todos los que nos acompañaron en la parte logística, que han sido tan amables y tan atentos con todas y todos nosotros, y a todo el auditorio que nos está viendo y que los necesitamos como aliadas y aliados en este tema que es para adelante, ¿no? Al contrario, gracias a ustedes. De manera, digamos, por logística vamos a dejar de transmitir en Facebook, pero nosotros vamos a seguir grabando las respuestas para que nos puedan ver en YouTube después. Así que les agradecemos su presencia. Quédense con nosotros en la presentación del libro Conceptos Clave en los Estudios de Género. Y están ya en los comentarios las ligas para los registros de asistencia a esta mesa. Les agradecemos mucho. Y si me lo permiten, por favor, las panelistas nos podemos quedar para dar la respuesta y el cierre a esta mesa y agradecer su presencia en esta mesa. Entonces nosotros continuamos por acá y les deseamos un buen congreso. Por favor, síganos en las redes sociales y quienes no se han registrado, aún es tiempo de registrarse en la página oficial del congreso, que también les aparecerá en las redes sociales. Muchas gracias. Y bueno, retomando el tema, doctora Alicia, ya usted nos comentaba todas estas acciones de infraestructura que se me hacen impresionantes en Guadalajara. Me quedé, la verdad, boquiabierto porque cuando se hacen acciones parecerían ser pequeñas, pero no lo son, como en el caso del municipio de Guadalajara. Estamos hablando de una articulación muy, muy, muy efectiva, pero me parece que dijo algo bien interesante al principio, ¿no? Sigue siendo insuficiente. Uh-huh. Y esta integración, bueno, pues pasa también a un tránsito necesario, como usted lo mencionó en su presentación, que es hacia la integralidad, ¿no? Y esa integralidad que nos podría hacer una casa común, ¿no? Como lo puso en la presentación, muy, muy, muy feliz. Si me lo permiten, pasamos con las preguntas. Maestra Wendy, ¿nos podría ayudar con este cierre, con esta conclusión, por favor? Sí, claro que sí, muchas gracias. Y bueno, por ahí tengo algunas preguntas que voy a tratar de contestar muy rápidamente para que no quede ninguna ahí fuera. Interesante, ¿cómo logramos que los jefes o la iniciativa privada incorpore precisamente la igualdad de género? Necesitamos hacer un trabajo, necesitamos seguir haciendo camino y que hagan conciencia que justamente teniendo una cultura de igualdad, de cero tolerancia de cualquier forma de violencia contra las mujeres, van a tener espacios laborales muchísimo más confortables y con mayor rendición en los resultados. Entonces también
los jefes, las jefas, el medio empresarial tiene que identificar que este es un tema de ganar-ganar, que mientras condiciones de igualdad y de acceso justamente a los servicios y a un salario digno, igualitario tengan, van a tener mayores retribuciones en la empresa. ¿Cómo disminuir la naturalización de las violencias? Justo nombrándolas, ¿no? Es todo un proceso, o sea, esto que le estoy diciendo es como así pequeños ideas y tips, pero bueno, es un proceso. Yo siempre digo, ¿cuántos años tenemos, no? Cada quien de vida, y es lo que hemos venido escuchando constantemente en la tele, en la familia, en las amistades. Entonces, es un proceso de deconstrucción. Empecemos por nombrar lo que es violencia, empecemos a no naturalizarla y también invitarles a echarnos un clavado interno y ver cómo también nosotras y nosotros reproducimos conductas discriminatorias, misóginas, que lastimamos y que juzgamos. Entonces, bueno, hay que hacerlo empezando por nosotras mismas y nosotros mismos en casa, distribuyendo las labores domésticas de forma igualitaria, las labores de cuidado. Es importante identificar que no nos ayudan, porque no es una responsabilidad de las mujeres, sino que colaboran, ¿no? Es importantísimo también que, como me preguntan, ¿cómo hacemos para empoderar a las mujeres? Bueno, enfatizar, nadie empodera a nadie. Más adelante también dice cómo entonces podemos hablar de este proceso de acompañamiento, justo así. ¿Qué hacemos quienes nos dedicamos a acompañar a las mujeres a promover su empoderamiento? Justo, acompañarlas, promover e impulsar el empoderamiento de las mujeres, más no empoderamos. Ese proceso es personal. ¿Cómo empoderamos a las niñas? Es una pregunta maravillosa y es sumamente sencillo, y es dejar de hablar de todos estos estereotipos de género. Vístete, siéntate bien, qué bonita te ves. Empecemos a decirle qué inteligente eres, qué capaz eres. Reflejemos las capacidades, es decir, dejemos de ver el exterior y mirémoslas como sujetas de derecho. No omitamos también el decirles constantemente que no expresen sus emociones. Yo celebro los nos y hay que promover el no. Cuando promovemos el no en las mujeres y en los niños también, hombres y mujeres, estamos formando personas no solamente capaces de decir lo que no les gusta, que ojo, eso también lleva a prevenir situaciones de abuso sexual. Entonces, promovamos, celebremos que nos digan no a cualquier situación. Tenemos que dejar de mirar esta cultura adultista donde minimizamos a los niños y a las niñas. Son sujetas y sujetos de derecho, entonces empecemos a mirarles como tal y dejemos de hablarles del príncipe azul, hablarles de que son las princesas, son mujeres capaces, que son maravillosas y que pueden construir. Y por ahí también me decían, ¿qué pienso justamente de promover en los hombres la autonomía? Bueno, pienso en que hombres y mujeres tienen que transitar en un proceso de autonomía, de independencia, con una base fundamental que es la igualdad y la no discriminación. O sea, así como a las mujeres hay que decirles que son mujeres capaces, independientes, que son inteligentes, a los hombres también hay que decirles que se vale llorar, que son hombres capaces de sentir, de amar y que es muy válido que sientan agobio ante cualquier situación y que no tienen que demostrar siempre que son feos, fuertes y formales. Esos son constructos sociales que siguen perpetuando las discriminaciones. Y quiero decirles, y con eso cierro, las discriminaciones son la antesala de las violencias machistas. Si nosotras y nosotros como sociedad, como medios de comunicación, en la academia, como políticos, toda la instancia que es el Estado mexicano, no trabajamos para disminuir esas discriminaciones y desigualdades, no vamos a disminuir los índices de violencias contra las mujeres, niños y niñas, con mujeres migrantes y de todas las diversidades. Hay que cambiar ese paradigma y hay que empezar a ser incluyentes, respetar y celebrar, por supuesto, la diferencia que nos hace únicas e irrepetibles. Muchas gracias por el espacio y bueno, pues cualquier duda, comentario, estamos en las redes sociales, Red Nacional de Refugios, en Facebook, en Twitter, @RNRoficial. Y bueno, para las mujeres que quieran recibir atención y acompañamiento, estamos las 24 horas del día todo el año. Y el teléfono nacional es 800-822-4460. Sigo a sus órdenes. Muchas gracias, Abdiel. No, al contrario, muchas gracias. Tomaremos nota para ponerlo también en los comentarios en YouTube de los datos. Me parece que son fundamentales para tenerlos a la mano y empezar a tejer una red de colaboración, ¿no? Yo creo que eso es lo fundamental. Respecto a las conclusiones y a esta, a
a mí me queda como mucho agrado, muy buen sabor de boca de ver el alcance de las acciones, pero sabemos que hay muchas cosas más por hacer y en ese sentido pues es el agradecimiento también de que nos reeduquen a nosotros, ¿no? Porque estamos también en ese proceso de reaprendizaje, por decirlo de alguna manera. Voy a decir algo porque si no, no voy a dormir. Nosotras tampoco reeducamos a los hombres. La reeducación es un proceso personal, entonces hombres y mujeres tenemos que asumir ese compromiso de reeducarnos, de deconstruir estos usos y costumbres, porque si no, otra vez regresamos a estos roles estereotipados y la sobrecarga de que nosotras tengamos que reeducar. Entonces, bueno, es todo un debate, pero si no, no duermo. Entonces, cada quien asumamos este cambio de reeducación y resignificación. Gracias. No, al contrario, el agradecido soy yo y bueno, pues a reeducarme. Sería yo creo que lo correcto, ¿no? Y bueno, por favor, maestra Maribel, si nos puede ayudar con sus conclusiones. Ahí es el audio, nada más si nos ayuda a ponerle, habilitar el micrófono. Gracias. Pues agradecer a todas y a todos su presencia y la paciencia, el que se den estos minutos para escucharnos. Yo únicamente agregaría que en esta pandemia, como sabemos, el incremento de la violencia contra las mujeres ha aumentado, ¿no? Ha sido la otra pandemia, como le hemos llamado también. Las instituciones creo que deben también de replantear sus políticas públicas para atender de manera urgente y emergente este tipo de violencias y evitar que sigan escalando hasta lo que es la violencia feminicida. Y en cuanto a los pendientes que tenemos en el ámbito legislativo, pues seguir exhortando a que se legisle bajo la perspectiva de género y derechos humanos. Muchas gracias. No, al contrario, yo creo que esta parte que también nos corresponde del rastreo, pues en las legislaciones es muy importante, ¿no? Lo que usted nos está diciendo, sobre todo porque venimos literal jalando lastres históricos, ¿no? Más que otra, seguimos como en ese proceso de reproducción de los mismos vicios de hace, pues ya, casi siglo, ¿no? Como tal. Y bueno, pues aprovecho para decirles que tuvimos alrededor de 1000 seguidores a lo largo de la conferencia. Les pediría que después se dieran un tiempo para ver los comentarios que se hicieron. La verdad es que fueron muy buenos comentarios al respecto. Y le pediría, por favor, doctora Alicia, que nos ayude con el cierre. Ahorita ya es un poquito más, el tiempo más holgado, entonces no hay tanto problema con eso. Y una disculpa ahí por las prisas. No te preocupes, pues tuve problemas con el material y bueno, no pasó nada, yo encantada. Preguntaban el perfil que debe tener el personal de DIABIM. Hicimos todo un proceso con la comisaria Zaira y el comandante Silva, que es psicólogo, además de policía, para revisar los expedientes que no tuvieran ninguna observación de trato machista o de violencia contra sus propias parejas o cualquier cosa que pudiera resultar sospechosa. Ese fue el primer filtro. Revisar expedientes dentro de la comisaría, llamarles voluntariamente para que fueran parte de esta división y que se comprometieran con la violencia contra las mujeres para atender la problemática integralmente. Se les hicieron exámenes, entrevistas, además de los que ya habían pasado para ser policías, ¿no? Entonces, eso lo hemos cuidado muchísimo y no salieron a campo hasta que se les dio formación por parte de todas las dependencias con las que se iban a articular para el adecuado acompañamiento en el acceso a la justicia. Eso también lo cuidamos muchísimo. Se les dieron como 70 horas de formación, un ratote, hasta que pudieron ya pudimos tener toda la garantía de su formación y entonces salieron a campo. En cuanto al uso, función y alcance de los botones, en la página del presidente municipal Ismael del Toro de ayer y de hoy también van a encontrar toda la información porque salen pues las fotografías de los botones, un reporte de cómo se usan, cómo funcionan y demás. Lo explica la misma comisaria Zaira, es dirigido por una comisaria, porque quienes dirigen las divisiones se llaman comisarias y comisarios. Entonces ella explica cómo se usa el botón y ahí lo pueden ver. Ismael del Toro, se meten y ahí están todas las publicaciones en sus redes, en Twitter y Facebook. En estos momentos van a encontrar muchísima información y también en mi propia
en mi propio Twitter, que lo he estado compartiendo, Alice OJ, que lo tienen aquí en mi foto del cuadrito. Ahí pueden encontrar también toda la información que estamos compartiendo para que sepan cómo se usa, ¿no? Y también que vean las instalaciones de la Diabim, lo que alcanzamos a sacar ahí, ¿no? Hay investigación sobre mujeres que violentan a mujeres allá. En Guadalajara no hemos hecho una investigación sobre ese tema. Tenemos una investigación sobre violencias contra las mujeres en razón de género de 2018. Es una investigación reciente en el municipio con una metodología mixta. Pero sobre mujeres que violentan a mujeres no hay una investigación de Guadalajara. Hay muchos artículos científicos en Redalig y en Cielo, pueden encontrar muchos artículos científicos al respecto. Y las casas de seguridad, esta es una casa de emergencia porque aquí está Wendy que no me deja mentir, entrar a un refugio implica muchas exigencias para poder estar y además implica más tiempo. Lo que creamos fue una casa de emergencia para aquellas que dicen, necesito salirme porque tengo una situación límite, pero ahorita, en este momento, necesito alguna opción y de poco tiempo. Para esto es esta casa de emergencia. Guadalajara tiene un refugio que se llama CASMEC, pero ese refugio tiene todas las características y las exigencias que tienen los refugios que tienen una normativa muy profunda, muy seria y muy bien planteada. Esta casa de emergencia es de tránsito para esos casos emergentes en los que al darse cuenta de la situación que viven, dicen, es que no tengo a dónde ir y no encuentro a dónde, ¿no? O que las mismas instituciones estatales a veces nos dicen, no hay refugios disponibles. Todas estas circunstancias tratamos de que con esta casa de emergencia pudieran ser atendidas precisamente con esta temporalidad corta. Y este es el sentido de la casa. Es una casa para 4 familias que van a estar unos cuantos días, tal vez 15 días, 3 semanas o algo así, para empezar a buscar qué alternativas hay, incluso con la Red Nacional de Refugios, y derivarlas a un refugio en caso de que necesiten más tiempo. Esas serían mis respuestas y bueno, pues encantada de estar con ustedes. Ay, Wendy, comentarles también que tenemos una escuela de liderazgos políticos y empoderamientos de las mujeres para que participen en lo público, en donde quieran, no nada más en partidos políticos, pero justo por esta ilusión de acompañar. Exactamente, nadie empodera a nadie, es un proceso personal, pero que también tiene que implicar el compromiso de las instituciones para generar el espacio que permita este desarrollo de los empoderamientos. Entonces, ya, muchísimas gracias, un gustazo estar con ustedes, con las panelistas, con Abdiel también, que nos acompañó de una manera muy interesante con tus comentarios, y bueno, ojalá que de verdad mucha más gente se sume a este impulso de la agenda de los derechos humanos de las mujeres, que a fin de cuentas, cuando las mujeres ejercemos nuestros derechos, todas las personas se ven beneficiadas, toda la sociedad en su conjunto termina reduciendo brechas de desigualdad y terminamos teniendo un mayor desarrollo con perspectiva de género. Muchas gracias. Bueno, pues no me resta más que agradecerles a ustedes y a quienes nos siguieron. Es un gusto también haber compartido la mesa, aprender mucho. Es algo que igual me quedo como aprendizaje. Y bueno, pues se les invita también a que nos sigan en las redes sociales. No sé si alguna de ustedes quisiera dar algún comentario ya para despedirnos. Si no, bueno, pues solamente agradecerles, y esto fue pues muy agradable respecto a la compañía, ¿no? Me sentí también yo como alguien, ¿no? Que abre algo y descubre un mundo nuevo. Yo creo que es algo que me ha gustado respecto a los estudios de género, y bueno, aquí seguimos igual aprendiendo. Muchas gracias por todo